A los acólitos del lado oscuro, Eric Uchiha y Antonio Wisdomweng, les extiendo un agradecimiento muy especial. Su apoyo es un poder invaluable que alimenta esta oscuridad. Recuerden que siempre pueden ofrecer su contribución a este canal con sus comentarios, likes y compartiendo nuestro contenido. También existe la opción del supergracias, un gesto que no pasará desapercibido. Si su lealtad al lado oscuro de la fuerza es profunda y verdadera, únanse a nosotros como miembros del canal. Juntos desataremos el verdadero potencial de esta oscuridad. 20. Tan pronto como Lucía estuvo fuera de la vista de los guardias que vigilaban a Des, rompió en brusco trote. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que él escapara, y necesitaba encontrar a la princesa antes de que eso ocurriera. Pero averiguar dónde había ido Sarah no era un asunto fácil. Docenas de pasadizos se ramificaban desde el pasillo principal a cada lado, llevando a otros bloques de celdas en el ala, o a áreas completamente nuevas del complejo de mazmorras. Afortunadamente, solo una pequeña sección de la prisión de piedra había sido reabierta. La mayoría de los pasillos por los que pasó Lucía aún estaban oscuros y desiertos. No pensaba que la princesa hubiera ido bajo ninguno de ellos. Incluso así, había un montón de área por cubrir. Había empezado por la oficina administrativa del ala de máxima seguridad, solo para encontrarla vacía. Después de eso había retrocedido, moviéndose rápidamente arriba y debajo de los pasillos que estaban iluminados, ocasionalmente gritando el nombre de Sarah en lo que ella esperaba que llegara como una voz calmada, normal. Necesitaba encontrarla, pero tampoco quería parecer sospechosa. Lucía no tenía intención de revelar lo que había hecho. Había ayudado a Des porque sentía que era lo correcto, pero dudaba que Sarah lo entendiera. Su esperanza era que estuviera al lado de la princesa en el papel de una amiga, apoyándola cuando las alarmas sonaran. Como su guardaespaldas, tendría perfecto sentido que se llevara a Sarah a salvo en ese momento, y su amiga nunca tendría que saber la verdad sobre cómo escapó Des. Desafortunadamente, la primera parte de su plan se desmoronó cuando escuchó las alarmas sonar un par de minutos después. Ella maldijo bajo su aliento y rompió a correr por completo. Su plan todavía podía funcionar. Si encontraba a Sarah, aún podía convencerla de marcharse sin exponer su traición. Pero ahora estaba en una carrera contra Des para ver cuál de ellos podía encontrar antes a la princesa. ¿Dónde podía estar? El sonido de las alarmas le hacía difícil pensar. Lucía había derrapado para detenerse, tomándose un momento para reunir sus pensamientos. Desde el pasillo a su derecha, escuchó a la princesa gritar «¡No!», su voz llegando incluso por encima de la cacofonía de las alarmas. Tenía que estar cerca. Girándose, Lucía corrió por el pasillo en dirección al sonido. Llegó a otra intersección. El pasillo se ramificaba a la derecha, izquierda y continuaba recto. Deteniéndose, escuchó por otra pista, pero no escuchó nada. Recordando los planos que había memorizado cuando se unió por primera vez a la Guardia Real, recordó que el pasillo a la izquierda llevaba más profundo hacia la mazmorra, hacia un área que aún estaba cerrada. Eso le dejaba solo dos opciones. Continuó recto, sabiendo que el pasillo continuaba durante cerca de 20 metros antes de girar abruptamente y terminar en unas antiguas barracas de guardias. La habitación estaba en el mismo cuadrante de energía que el ala de máxima seguridad, así que estaría iluminada. Pero no estaba siendo utilizada. Los mercenarios contratados habían estado alojados al otro lado del ala. Lucía suponía que la princesa había ido allí para encontrar algo de privacidad mientras luchaba para tratar con sus emociones. Se equivocó. Al encontrar las barracas vacías, fue forzada a doblar hacia atrás y tomar la otra ramificación, sabiendo los preciosos segundos que había perdido. Corriendo con toda el alma, se apresuró bajo el pasillo y alrededor de la esquina, casi rodando sobre la cazadora. La Itochi caminó rápidamente a un lado para evitar la colisión. Al mismo tiempo, Lucía se frenó en corto, lanzándola fuera de equilibrio de forma que tropezó y cayó. Su rodilla golpeó con fuerza contra el suelo y se raspó contra la dura piedra,
rasgando un agujero en sus pantalones y raspando una capa de piel. ¿Has visto a la princesa?, preguntó mientras volvía a ponerse en pie, ignorando la cálida sangre que ya salía de los arañazos profundos de su rodilla herida. «Ella sabe lo que hiciste», dijo la asesina. «Sabe que la traicionaste». La acusación inesperada cogió a Lucía con la guardia baja. Ni siquiera trató de negarlo. «¿Cómo?» «Yo se lo dije». Lucía estaba sorprendida, incapaz de comprender cómo había sido expuesto su secreto. Y recordó los rumores que clamaban que los Ictochi podrían ver el futuro y leer mentes. Ella estaba al borde de preguntar por qué la cazadora dejó que ocurriera solo para decirle a Sarah de su traición después de los hechos, pero entonces recordó con quién estaba tratando. Lo hizo para herirla. Es tan monstruo como cualquier Sith, pensó. Durante un momento pensó en ir por su sable láser. Quería matar a la cazadora. Habría hecho un favor a la galaxia, pero pese a su arrebato, sabía que no tenía ninguna oportunidad de matar a la asesina. Atacarla solo resultaría en la propia muerte de Lucía, y eso no haría nada por ayudar a la princesa. Aún puedes encontrar a Sarah, incluso aunque sepa lo que hiciste. Quizás todavía puedas convencerla de que se marche antes de que Des la encuentre. Aún puedes salvarla, pensó. ¿Por dónde fue?, preguntó ella, preguntándose si la Ictochi siquiera se molestaría en decírselo. Ella corrió por allí, respondió la asesina, inclinando su cabeza con cuernos para indicar la dirección. La mente de Lucía retrocedió hasta los planos del complejo, y ella supo a dónde se dirigía Sarah. La princesa todavía estaba determinada a matar a Bane. Iba a la sala de control para detonar la secuencia de autodestrucción de la prisión de piedra. Sin molestarse en gastar otro segundo con la cazadora, se giró y corrió por el pasillo en su persecución, sus andares torpes e irregulares debido a su rodilla sangrienta y rápidamente inflamándose. La cazadora observó a la guardaespaldas de la princesa apresurarse por el pasillo. Sabía lo que había al final. En sus visiones, había visto las paredes de esta prisión aplastándose en una serie de explosiones. Por un instante, tuvo el pensamiento de que la guardaespaldas iba a tratar de matarla. Estuvo de algún modo decepcionada cuando no ocurrió. Aún así, sabía que el final de Lucía era inevitable. Lo había visto. Se giró y se abrió paso con pasos llenos de propósito en otra dirección, dirigiéndose hacia el muelle de hangar principal, una gran caverna donde ella y los mercenarios habían aterrizado sus lanzaderas. No tenía sentido quedarse alrededor, no cuando sabía que la secuencia de autodestrucción iba a ser activada en un par de minutos. Aun cuando alcanzó el hangar, vaciló. La escapada del prisionero no le había sorprendido. Sabía que él no estaba destinado a morir encadenado como un animal. Ella lo había visto demasiadas veces en sus sueños, enfrentando en batalla con la mujer rubia de sus visiones en Ambria. Su mente subconsciente estaba obsesionada con ellos, y la cazadora sospechaba que finalmente sabía por qué. Su vida se había vuelto estancada, vacía. Se movía de trabajo en trabajo, pero no tenía un propósito real, ninguna meta mayor. Pese a su habilidad para ver visiones del futuro, nunca había buscado darle forma. Siempre había sentido que un mayor destino le esperaba. Aún así, no había hecho ningún esfuerzo por perseguirlo. De su bolsillo, sacó la empuñadura del sable láser y la pequeña pirámide que había cogido en Citric. Estos eran instrumentos de poder. Podía sentir la importancia de ellos. Tenían significancia y significado. Tenían propósito. Sabía que los Jedi clamaban que el lado luminoso había triunfado sobre el oscuro. Clamaban que los Sith estaban extintos. Aún así, la cazadora también sabía que era mentira. Los Sith todavía vivían. Había saboreado su poder y lo había encontrado intoxicante. Asegurando el sable láser y la pirámide de vuelta bajo su túnica, se abrió paso para inclinarse contra la barandilla del gran balcón de metal que sobrevolaba las plataformas de aterrizaje.
Desde su punto de vista podía mirar sobre las partes superiores de los 4 navíos aparcados abajo, dándole una clara vista del cielo nocturno de Dawn a través de la amplia entrada al otro extremo de la caverna. 2 de las naves eran ordinarias, lanzaderas propiedad de los mercenarios que la princesa había contratado para la estación. La tercera era el navío personal de la princesa, más nuevo que los otros. Llevaba el símbolo azul y amarillo de la casa de Dawn a cada lado. Y entonces estaba su propio navío, el Acechador. Más pequeña que cualquiera de las otras naves, su casco negro brillante y su corte rojo sangre aún lo hacían destacar. Tras un momento se abrió paso lentamente por las escaleras, pero cuando alcanzó el suelo de abajo, no subió a bordo de su nave. En su lugar, empezó a vagar lentamente arriba y abajo de los pasillos entre los navíos, perezosamente pasando su mano por sus cascos. Se sentía impulsada a esperar un poco más. Algo importante iba a pasar, algo más que la implosión espectacular de la prisión de piedra. Podía percibirlo llegar en las corrientes de la fuerza. No podía del todo agarrar qué evento era. A veces, el futuro podía ser tan resbaladizo como una anguila flick, pero sabía que tenía algo que ver con sus visiones y pretendía esperar lo suficiente para verlo pasar. Su destino dependía de ello. Sana sabía que se estaba acercando la parte de su viaje a través del laberinto de la prisión de piedra, de habitaciones y pasillos. Había sido llevado a cabo en casi total oscuridad. Solo la pálida luz verde de su bastón de brillo le había guiado. Eso y la fuerza. Podía percibir la presencia de su maestro en la profundidad del complejo, atrayéndola hacia adelante. Aún así, hizo varios giros mal y llegó a un número de callejones sin salida mientras se movía en silencio a través de la oscuridad. El trazado de la mazmorra era confuso intencionadamente para aplacar cualquier esfuerzo de rescatar a aquellos mantenidos cautivos entre sus paredes. Aún así, Sana había perseverado, nunca cediendo a la frustración o a la rabia, incluso cuando era forzada a dar media vuelta y volver por donde había venido. Finalmente, sabía ella, alcanzaría su destino. Delante, vio un leve brillo de luz dispersándose desde una esquina, y supo que su paciencia había sido recompensada. Moviéndose hacia adelante, se encontró viajando a través de un pasillo iluminado. Había alcanzado la sección de la instalación que había sido reabierta. Bane tenía que estar cerca. Lanzando su lámpara de brillo a un lado, procedió hacia adelante cuidadosamente, manteniendo su conciencia abierta para advertirle antes de que cayera sobre algún guardia, incluso mientras continuaba localizando la celda donde tenían retenido a su maestro. Había ido a menos de 100 metros cuando sintió una perturbación en la fuerza. Un instante más tarde, las alarmas sonaron, y Sana supo lo que había ocurrido. Bane había escapado. Su sable láser se encendió con un zumbido y aceleró el paso. Ya no estaba tratando de percibir ningún guardia que pudiera estar adelante. Con Bane suelto, necesitaba concentrarse en él. Su maestro estaría en movimiento y había llegado demasiado lejos como para perderlo ahora. Las alarmas continuaron sonando. Sana las ignoró, centrándose en su lugar, en los destellos de poder que sentía a través de la fuerza. Cada uno, una baliza llevándola aún más cerca de Bane. Ella corrió bajo un pasillo y alrededor de una esquina. Delante, vio una puerta que había volado libremente fuera de sus goznes. Está allí, en esa habitación o en una justo tras ella. Podía percibir su presencia, su inconfundible poder. Trepando junto a la pared, se aproximó al borde de la puerta. Entonces, se agachó en un ruedo y dio una voltereta hacia la habitación de más allá. La escena de dentro dio testimonio del hecho de que Bane había estado aquí. Los cuerpos aplastados de los guardias se apilaban en la habitación. Una puerta de duracero colgaba torcida sobre sus bornes, revelando una escalera que bajaba a otra habitación más allá. El lado oscuro había sido liberado aquí hacía solo un par de minutos. Todavía podía sentir su poder permanente.
Se aproximó a las escaleras con cuidado, sondeando con su mente en la habitación de abajo. De nuevo, sintió la inconfundible fuerza de su maestro. Está atrapado. Ella rompió sus esfuerzos de rastrear a Bane y en su lugar se concentró en utilizar la brujería Sith para enmascarar su propia presencia mientras corría por las escaleras. No había necesidad de ser silenciosa. Con las alarmas haciendo eco por la prisión, había poca probabilidad de que escuchara sus pasos. Ella irrumpió en la cámara inferior solo para ser decepcionada una vez más. Otra pila de guardias muertos estaban reunidos alrededor de los restos de una mesa, pero Bane no estaba en ninguna parte. Había estado rastreando un eco de su poder y de algún modo había perdido el real. Es imposible, a no ser. Bane sabía que estaba aquí. La había engañado, dejando su huella en esta habitación para atraerla aquí mientras escapaba, pero ella sabía que no podía haber ido tan lejos. Se giró para dirigirse de nuevo hacia arriba de las escaleras. Entonces, se detuvo un momento para examinar los cuerpos. Uno parecía como si hubiera sido asesinado por las manos desnudas de Bane. Uno estaba apuñalado por una vibroespada. Otros dos habían sido disparados con un blaster a corto alcance. Curiosa, Sana se abrió camino de vuelta a la habitación de arriba. Los cuerpos de aquí estaban simplemente rotos. Las extremidades retorcidas en ángulos grotescos, los huesos bajo la piel destrozados y astillados. No había nada remarcable en cómo habían muerto. Había visto a Bane utilizar tácticas similares muchas veces en el pasado. Sana estaba interesada, sin embargo, en lo que faltaba. No había heridas de sable láser. Bane había estado desarmado cuando se enfrentó a estos enemigos. Era posible que hubiera encontrado y reclamado su sable láser desde entonces, pero si no lo había hecho, si estaba vagando por los pasillos de la prisión sin él, era vulnerable. Tan poderoso como era Bane, Sana creía que era su igual, y sin su sable láser, virtualmente no tendría esperanzas de derrotarla. Cerrando sus ojos y bloqueando el sonido rompedor de oídos de las alarmas, se extendió con la fuerza una vez más. Esta vez, ignoró la poderosa huella del lado oscuro que Bane había dejado en la habitación de los guardias. Solo le llevó un par de segundos captar su rastro de nuevo. Como sospechaba, todavía estaba dentro de la prisión. Ya llego, maestro, y solo uno de nosotros se irá de aquí con vida. Seth sabía que estaba cerca. Había dejado la oscuridad de los túneles sin iluminar atrás, mientras había ido más y más profundo en la prisión de piedra, atraído hacia adelante por la llamada del holocrón de Darth Andedu. La sección del complejo en el que estaba ahora estaba iluminada, aunque aún parecía desierta. Había esperado toparse con alguien, una patrulla, un guardia vagando por los pasillos. Cualquiera que hubiera tomado al maestro de Sana debía haberlo hecho con un equipo pequeño, 20, quizás 30 personas como mucho. Pese a esto, se estaba preparando para un encuentro pronto. Había alcanzado un largo pasillo, con una puerta cerrada de madera al final. Estaba seguro de que el holocrón estaba dentro de la habitación del otro lado, y del todo, esperaba que estuviera protegida por al menos media docena de soldados armados. Recomponiéndose, sacó su sable láser y corrió por el pasillo, saltando hacia la puerta. La golpeó de lleno con ambos pies, golpeando la puerta hasta abrirla mientras volaba dentro de la habitación. Muy para la sorpresa de Seth, no había guardias esperándole. Los únicos testigos de su gran entrada fueron un escritorio viejo de madera y una silla. Sintió un segundo de pánico cuando no vio el holocrón en ninguna parte de la pequeña oficina. Entonces, se percató de la caja fuerte construida en la pared. Había un panel de combinación, pero Seth lo ignoró. Utilizando su sable láser, simplemente cortó varios surcos horizontales y verticales en la puerta. La espada brillante excavó a través del denso metal con facilidad, reduciendo la parte frontal de la caja fuerte a varios trozos pesados que cayeron al suelo. El holocrón era la única cosa adentro. Seth extendió el brazo lentamente,
temblando ligeramente mientras envolvía sus dedos alrededor de la pirámide de obsidiana. La agarró reverentemente de la caja fuerte, acunándola con ambas manos. Casi dejó caer su premio cuando las alarmas empezaron a sonar por toda la prisión. Girándose hacia la puerta, balanceó su sable láser, su mano izquierda aún agarrando el holocrón. Cayó en una postura de lucha, preparándose para enfrentarse a los refuerzos que esperaba que irrumpieran en la habitación. Durante varios segundos, no se movió, escuchando el sonido de pies corriendo o de gritos de soldados. Sin escuchar nada, cuidadosamente se extendió con la fuerza, solo para encontrar que aún estaba solo. Las alarmas todavía estaban sonando y le llevó a Seth un minuto darse cuenta de que no tenía nada que ver con él. «Han visto a Sana, o su maestro ha escapado», pensó. Apagando su sable láser, lo volvió a anclar a su cinturón. «Nadie se va a preocupar por ti, no con un par de Lord Sith provocando el caos en una de las otras alas. Tenía aquello por lo que había venido. Era hora de dejar Dawn. Esperanzadamente, nunca tendría que volver. Seth aún pretendía apegarse al plan original de robar una de las otras naves antes de correr el riesgo de toparse con Sana al volver a donde habían aterrizado su lanzadera. Solo necesitaba mirar alrededor hasta que encontrara los hangares donde los otros navíos estaban siendo almacenados. No debe ser demasiado difícil. Simplemente apégate a los pasillos iluminados y aléjate del camino de todos los demás. Deja que luchen mientras tú te cuelas con el verdadero premio, pensó. Afortunadamente, eso era algo en lo que Seth era muy bueno. Las alarmas, haciendo eco, cazaban a Sarah mientras corría bajo el largo pasillo hacia la sala de control de emergencias de la prisión de piedra. Introdujo el código en el panel de acceso, sus dedos apuñalando frenéticamente las claves mientras seguía mirando por encima de su hombro, temiendo que su enemigo apareciera en el pasillo tras ella en cualquier segundo. El panel bipió agudamente y un mensaje de acceso denegado salió en la pantalla. «No», susurró para sí misma. «No». Cuando se había casado con Jerran, él había compartido su código de acceso personal con ella. Como el príncipe de la corona, su código se suponía que debía superar cualquier sistema de seguridad electrónico en el estado de la familia real. Quizás el rey no confiaba en ti. Quizás lo deshabilitó cuando Jerran murió, pensó. No, eso no era posible. El código había funcionado en todos los otros cierres aquí, en la prisión de piedra. Sin él, nunca habría sido capaz de reactivar los generadores que alimentaban esta sección del complejo. Trató de introducir el código de nuevo, sus dedos temblando con urgencia desesperada. Las alarmas por encima eran un recordatorio inevitable de que cada segundo que perdía hacía más y más probable que su prisionero encontrara una forma de escapar de la mazmorra antes de que la destruyera. Una vez más, el duro bip y el mensaje de acceso denegado fueron los únicos resultados. Quizás el código de Jerran no funciona en esta puerta. Quizás solo el rey está autorizado a utilizar la secuencia de autodestrucción. Golpeando su palma contra la puerta en frustración, Sarah fue capaz de contener las lágrimas más. Derrotada, se hundió lentamente de rodillas, su cara presionada contra la fría puerta de metal. Durante varios segundos, su cuerpo estaba doblado con jadeos irregulares, encadenados. Todo había ido mal. Lucía la había traicionado. El hombre oscuro de sus sueños iba a escapar. Todo lo que había trabajado por lograrlo se había desmoronado. «Tú no eres así». Aunque no lo había escuchado desde hacía más de una década, instantáneamente reaccionó la voz. «¿Padre?», dijo en voz alta, aunque la fuente de Caleb no estaba en ninguna parte a la vista, sino dentro de su propia cabeza. «Tú eres más fuerte que esto». Ella asintió, sin preocuparse siquiera de si la voz que estaba escuchando no era otra cosa sino un producto de su imaginación. Bloqueando las alarmas, tomó aliento largo, profundo, y cuidadosamente analizó la situación. No tenía ningún sentido que el rey fuera el único con acceso a esta habitación.
No podía esperarse que viniera aquí en persona si había un escape de prisión o un motín. Los guardias debían tener acceso. Probablemente el capitán de la guardia también. Y si el rey confiaba en cualquiera de sus sirvientes el código, también habría confiado en su hijo. Te estás precipitando, cometiendo errores. Prueba de nuevo, lentamente, pensó. Se puso en pie y empezó a introducir el código en un tercer intento. Esta vez, cuando sintió el pánico amenazando con poseer sus dedos, luchó contra él al llamar la imagen de la cara de su padre, calmada y segura. Tomando un aliento lento, profundo, se tomó un cuidado extra al golpear los botones en la secuencia correcta. Durante un segundo, nada ocurrió. Entonces, hubo un suave repiqueteo en la puerta y se abrió, lentamente. El alivio la inundó, y Sarah trató de reírse de su propia idiotez al introducir el número mal 2 veces antes de ponerlo bien. Lo que salió, como un graznido estrangulado que rozaba la histeria, llevándola de nuevo al silencio. La habitación de dentro era pequeña, con un único panel de control y otra puerta al otro lado. Más allá de la segunda puerta, había un pequeño túnel que llevaba a un receptáculo pequeño de emergencia, permitiendo a cualquiera que introdujera la secuencia de autodestrucción escapar antes de que la prisión acabara aplastada. Se aproximó a la consola y examinó los controles. Era suficientemente simple. Había un botón para iniciar la secuencia de autodestrucción, un panel de números para que introdujera su código de acceso y otro botón para confirmar la orden. Había un botón de cancelar en el panel de números, pero no un botón de abortar. Una vez que la autodestrucción fuera confirmada, no había forma de detenerla. Después de eso, cualquiera en el interior tendría menos de 5 minutos para escapar antes de que las cargas conectadas a techo, paredes y suelo detonaran en una rápida sucesión, colapsando toda la prisión. Esto era su última oportunidad de detener al hombre que la había aterrorizado desde niña, su última oportunidad para librar a la galaxia de un lord oscuro de los Sith. Ella presionó el botón de iniciar, y la consola se encendió en respuesta. Luego, presionó su código de acceso, lentamente, para asegurarse de que no había errores. Pero cuando la advertencia, código aceptado, confirmar secuencia de autodestrucción, salió en la ventana, Sarah vaciló. Si lo hacía, su vida en Dawn se habría acabado. El rey no tenía ni idea de que estaba utilizando la prisión de piedra para su beneficio personal, y si lo hacía, su secreto sería expuesto. Las explosiones que destruirían el complejo mandarían temblores a través de las plantas de la mansión real en la meseta a miles de metros por encima. Todos sabrían lo que habría ocurrido. Él sabría que había puesto sus deseos y anhelos personales por encima de los de la familia real. Sus acciones casi con seguridad se considerarían alta traición. Lo mejor que podía esperar sería un destierro permanente del planeta. ¿Y qué había de Lucía? Probablemente moriría en las explosiones, aunque su guardaespaldas la había traicionado al ayudar al prisionero a escapar. ¿Estaba dispuesta Sarah a condenar a su amiga a muerte sin siquiera darle una oportunidad de explicar sus acciones? Incapaz de tomar una decisión, Sarah se quedó helada, su dedo flotando sobre el botón que marcaba confirmar, mientras las alarmas continuaban sonando.